Hola a todos, aquí está la lectura de mi artículo sobre la pedofilia entre los testigos de Jehová que escribí en inglés, pero aquí estoy leyéndolo para ustedes en español. Para aquellos que hablan portugués, un ex anciano que es portugués tradujo mi artículo en este idioma y lo publicó en su blog. Yo estoy poniendo el enlace de este artículo del blog de este ex anciano bajo este video. No sé si saben, pero pasé muchas horas para hacer ese trabajo en español. Así que gracias por los que entienden y me apoyen en mi trabajo. Gracias a todos y aquí está el artículo para ustedes. La pedofilia entre los testigos de Jehová. Una epidemia. Alrededor del 99% de los pedófilos son hombres, y hay alrededor de 60 millones de pedófilos en el mundo. Para que te hagas una idea, es del tamaño de Italia. No hace falta decir que la pedofilia no es tan rara como podría pensar. Junto con mi investigación, aprendí que la pedofilia tiene muchas causas. Puede ser una orientación sexual retorcida, una enfermedad mental y el resultado de abuso sexual, abuso físico o represión sexual, por nombrar solo algunas de las razones. La verdad es que la razón de la existencia de pedofilia no se conoce completamente. Investigaciones recientes sugieren que los problemas de neurodesarrollo y el abuso sexual durante la infancia juegan un papel en la etiología de la pedofilia, pero los mecanismos involucrados siguen siendo desconocidos. Dadas estas cifras aterradoras y la amplia gama de razones por las cuales los individuos, especialmente los hombres, pueden ser o convertirse en pedófilos, no es sorprendente que las religiones tengan su parte justa de pedófilos. Las noticias recientes han revelado cuán extendido está el problema en la Iglesia Católica. Una película reciente a principios de año contó la verdadera historia de varias víctimas de un sacerdote católico oculto que abusó de docenas de Boy Scouts en Francia, entre mediados de los 80 y principios de los 90. Eso ayudó al público para comprender mejor cómo la religión puede contribuir a la epidemia de pedofilia y poner en riesgo a los niños. Sin embargo, hay otro grupo religioso que hace más escándalos de casos de pedofilia que la Iglesia Católica. Este grupo religioso es la Organización de los Testigos de Jehová, también llamada la Watchtower. En los últimos años hemos oído hablar de casos de pedofilia entre los testigos de Jehová en los Estados Unidos, Canadá, Australia y varios países europeos, donde algunas ex-víctimas han tenido el coraje de hablar en contra de los líderes de la Watchtower y contra los ancianos de su congregación por no solo no haberlos protegido de sus atacantes, llamando a las autoridades, sino también no creer en estas víctimas y, en algunos casos, expulsarlos. Lo que en el mundo es testigo Jehová significa perder a su familia, sus amigos y toda su red social en la mayoría de los casos. En muchos casos, la víctima fue expulsada hace años y es completamente rechazada por familiares y amigos. Mientras que el abusador ahora está en buena posición en la religión, el pedófilo en cuestión va al Salón del Reino, Iglesia de los Testigos de Jehová, donde los miembros no sospechan que haya un pedófilo entre ellos. Además de eso, es probable que este pedófilo toque o llame a su puerta los domingos por la mañana. No digo eso simplemente para escribir cosas sensacionales. Esto ha sido comprobado más de una vez por películas y videos visibles en Internet, dado que el abuso sexual de niños es tan frecuente y que la evidencia se está volviendo cada vez más abrumadora. El 14 de agosto de este año, entró en vigencia una nueva ley que extiende el Estatuto de Limitaciones para las víctimas de abuso sexual en los Estados Unidos. En el estado de Nueva York, esta ventana de justicia durará un año. Es de esperar que el número de ex-testigos de Jehová que fueron víctimas de pedófilos en su infancia, hablando ahora, aumente aún más durante este periodo. ¿Por qué tantos pedófilos en la religión de los testigos de Jehová? Dicho esto, porque una religión que se considera a sí misma por encima de todas las demás religiones, con un gran énfasis en los pecados sexuales, que abarca casi todo tipo de comportamiento y orientación sexual fuera del matrimonio, tiene tantos pedófilos en su vientre, según William Bowen, ex testigo de Jehová y fundador de la organización sin fines de lucro Silentiams, dijo que 23.720 pedófilos son miembros de la organización de testigos de Jehová.
Para un grupo religioso de unos 8 millones de personas, este es un número impresionante. De hecho, Bowen llamó a la religión de los Testigos de Jehová un paraíso de pedófilos. Siento que la razón por la cual hay tantos pedófilos en esta religión es al menos en parte debido a este hecho. Encontraron el lugar perfecto para cometer sus crímenes, un paraíso para los pedófilos. En 1989, la Watchtower emitió una declaración muy secreta de que los abusadores de niños conocidos en las congregaciones deben mantenerse en secreto. Estas aquí son algunas de las razones por las cuales la religión de los Testigos de Jehová es un paraíso para los pedófilos. Viven en un mundo paralelo. Los casos conocidos de pedofilia no salen de los muros de la religión. La mayoría de las veces, cuando un niño informa abuso sexual, él o ella lo informa a sus padres o ancianos, el equivalente de los pastores de la congregación. Pero ni los padres ni los ancianos denuncian el asunto a la policía. En los casos en que el abusador es uno de los padres, el niño no tiene a nadie a su lado para defenderlo. El adoctrinamiento de la enseñanza de esta religión es muy fuerte y las autoridades del mundo se consideran inferiores a tal autoridad de su Dios y, por lo tanto, manejan sus asuntos pedófilos dentro de su propio sistema judicial sin nunca involucrar a la autoridad legal del país en el que se encuentran. En muchos casos, el pedófilo recibe solo una pequeña reprimenda porque niega los hechos. Según las víctimas, los ancianos creen el perpetrador mucho más frecuente que la víctima. En el peor de los casos, incluso si el abusador ha sido expulsado, todavía está en libertad porque nunca se informó a la policía. Esto significa que la congregación puede estar segura por un tiempo, pero no su vecindario. Los líderes de la congregación deben ser respetados y obedecidos. Desafortunadamente, muchos pedófilos en la religión de los Testigos de Jehová son ancianos y asistentes ministeriales. Desde la infancia, a los niños se les enseña que estos hombres son designados por Dios y deben ser respetados, obedecidos e incluso temidos. No solo se respeta a estos hombres, sino que la mayoría de los miembros de la congregación confían en ellos y, como resultado, tienen fácil acceso a sus hijos. Como también son maestros, pueden afirmar fácilmente que quieren enseñarle a un niño que tienen la intención de abusar. Cuando un anciano abusa sexualmente de un niño, sabe exactamente qué decir para mantenerlo lo suficientemente callado y asustado como para no decirle nada a nadie. Esta táctica es muy efectiva. La mayoría de los niños abusados sexualmente en esta religión nunca hablan de lo que les sucedió antes de ser adultos. Si alguna vez lo dicen, Jehová arreglará todo. Todos los testigos de Jehová, pasados o presentes, se encontraron en la siguiente situación. Acude a un anciano para expresar su queja sobre alguien, pero lo despiden rápidamente y le dicen, Jehová lo sabe y él lo pagará a su debido tiempo. ¿Cuántos niños o adolescentes o adultos han escuchado esta frase recurrente cuando fueron a los ancianos para contarles sobre la violencia que estaban experimentando, ya sea abuso sexual o algún otro tipo de abuso? Cualquier persona que no esté adoctrinada podría distinguir entre un problema menor, un pecado, y el hecho de que molestar a un niño no es solo un problema o incluso un pecado, sino un crimen de suma importancia, un crimen contra la humanidad. Pero parece que los testigos de Jehová que han estado viviendo en la burbuja de la Watchtower durante años han perdido este discernimiento básico, independientemente de la gravedad del problema. Incluso un delito como la agresión sexual a un niño puede considerarse algo que Jehová reparará. No culpes a Jehová. El grupo de líderes religiosos de los Testigos de Jehová, llamado el Cuerpo Gobernante, le gusta hacer creer a sus miembros que cuentan y que tienen valor. Stephen Lett, miembro del Cuerpo Gobernante de Testigos de Jehová, dijo, si hay alguien que toma medidas contra alguien que amenaza a nuestros jóvenes para protegerlos, eso es la organización de Jehová. Esto es una mentira. La principal preocupación de esta organización no es el bienestar de los niños, es que no se le reproche a Jehová. En otras palabras, ningún reproche es llevado a su organización. Es mejor en sus mentes esconder un pedófilo que informarlo a las autoridades y decirles a los miembros de la congregación que hay un pedófilo entre ellos para que puedan tomar las medidas apropiadas para proteger a sus hijos. Su filosofía es, guardemos silencio para preservar nuestra reputación. El único problema es que la Watchtower no se basó en el daño que Internet causaría a su organización.
Hoy, gracias a docenas de canales de YouTube de exmiembros que revelan cada pequeño secreto de su ex-religión, incluido el grave problema de la pedofilia entre los testigos de Jehová, ya no es un secreto. Y si eso no fuera suficiente, el caso de Candace Conti, ex víctima de un pedófilo en los Estados Unidos, y la Comisión Real Australiana en 2015 que puso a la Watchtower en revisión por 1006 casos de pedofilia que tuvieron lugar entre 1950 y 2015 en Australia no denunciado a la policía, ha abierto los ojos de muchos miembros y exmiembros de la Watchtower sobre el problema. Hoy, cuando las noticias se transmiten por televisión e internet gracias a los activistas ex-testigos de Jehová, la pedofilia entre los testigos de Jehová ya no es un secreto y la Watchtower ahora se ve obligada a revelar lo que estaba escondiendo por décadas.